El apego es una de las actitudes que más sufrimiento nos causa cuando las personas, los humanos, no sabemos tomar distancia de esas cosas, personas, circunstancias o situaciones a las que nos aferramos. A pesar de que el apego puede causarnos mucho dolor, hay un camino que nos puede ayudar a soltar esas situaciones de aferramiento que a veces tenemos. 4 claves para transitar del apego al desapego. Ese es el tema que estaremos viendo hoy en este diálogo número 15 de tu canal Soy Anormal. Yo soy Norma del Río y te doy de nuevo la bienvenida a tu canal Soy Anormal, donde hoy estaremos desarrollando el contenido de nuestro diálogo número 15 que hemos titulado 4 claves para transitar del apego al desapego. Así que quédate con nosotros porque vamos a comenzar. Cuatro claves para pasar del apego al desapego es lo que estaremos hoy trabajando en este nuevo episodio de Diálogos con Alma para tu vida cotidiana. Pero para poderte dar estas claves, primero vamos a explorar qué es el apego, a qué cosas nos apegamos y por qué nos apegamos y de qué forma se experimenta esto. Comencemos. ¿Qué es el apego emocional? El apego emocional es una conducta que es secuela de esa percepción de la realidad que es muy característica de la Matrix 3D y de la cual ya hemos hablado. Me refiero a esa percepción de sobrevivencia. El apego emocional se experimenta con sufrimiento. Es decir, cuando una persona se siente apegada a una situación, a alguna persona, a algún objeto material, a alguna idea, sí, incluso algún rol que ejerce, cuando siente ese apego hacia cualquiera de estas situaciones, la idea tan solo de perder o desvincularse de esa situación a la que se encuentra apegado le causa mucho dolor y sufrimiento. Esa es la razón por la que el apego es una conducta que no te ayuda mucho para conservar tu salud emocional. Por el contrario, suele ser una conducta de sobrevivencia que cuando es muy insistente en tu vida termina por generarte graves secuelas a tu salud emocional y una de ellas definitivamente es la ansiedad. ¿Y a qué se apegan las personas? Honestamente, los humanos nos apegamos casi a todo. Podemos apegarnos a una idea, podemos apegarnos a una relación, podemos apegarnos a una persona, incluso podemos apegarnos o nos apegamos a algún objeto o a varios objetos materiales, nos apegamos a etapas de la vida, nos apegamos a conductas que no queremos soltar, nos apegamos a hábitos que a veces incluso nos hacen daño, nos apegamos a situaciones determinadas o circunstancias determinadas de nuestra vida. Solemos incluso apegarnos a roles que a veces ya no son funcionales, pero por eso justo nos causan sufrimiento y por eso son un apego, porque estamos allí aprensivos y aferrados a cualquiera de estas cosas que te acabo de mencionar y que a pesar de que nos están causando dolor y sufrimiento, no queremos soltar. Esta, como te decía, es una de las razones principales por las cuales el apego es una conducta de sobrevivencia, es una conducta Matrix. Y bueno, como podrás darte cuenta, una de las cosas que nos puede servir o indicadores que nos puede servir para empezar a identificar qué conductas son Matrix o tridimensionales es que cualquiera de estas conductas nos va a traer dolor de ese llamado sufrimiento que es por lo general innecesario y que nos lo provocamos por la actitud de aferramiento y aprehensión
hacia cualquiera de esas cosas que te acabo de mencionar. Incluso a veces nos aferramos a situaciones tan tóxicas en nuestra vida que ni siquiera nos imaginamos vivir sin ellas. Esta es una de las razones por las cuales te decía al principio que el apego emocional es una secuela, es decir, es una conducta, ¿sí?, que es secuela de esta percepción tan limitada de la realidad que es el pensamiento tridimensional. ¿Por qué nos apegamos? Nos apegamos porque estamos programados para el miedo. Nos apegamos por miedo a soltar, por miedo a lo nuevo, por miedo a lo que no conocemos, por miedo a tomar distancia, por miedo incluso a la soledad. En realidad el apego, al menos para mí, es esa condición o estado del ser que vive de una forma muy persistente en el miedo. Es decir, alguien que es apegado es una persona que vive con mucho miedo. Y bueno, por lo regular, ese tipo de miedo no siempre es perceptible de forma inmediata, porque el apego, una de las características que tiene es que solemos justificarlo, es decir, solemos justificar nuestra conducta de aprehensión y aferramiento, ¿sí?, como algo que es indispensable y necesario para nuestra sobrevivencia. Y de ahí que sea esta conducta una conducta que es secuela de ese pensamiento tridimensional. Cuando los humanos sienten que no pueden vivir sin algo, sea esta una persona, una relación, un objeto material, una etapa de la vida, una creencia, un hábito, lo que sea a lo que nos volvamos apegados. Cuando las personas sienten que no pueden vivir sin esto, esto es lo que hace que empiece a generarte ese estado de sufrimiento y, por lo tanto, de ansiedad ante la amenaza de perder eso a lo que estás aprensivo o aferrado. Es por esto que te digo que el apego es una conducta que es secuela de esta percepción de la realidad Matrix 3D en la que creemos que para poder sobrevivir forzosamente necesitamos algo más externo a nosotros mismos. Como el apego es una conducta que se sostiene principalmente en la emoción del miedo a la pérdida, del miedo a la desvinculación, del miedo a la distancia hacia cualquiera de estas situaciones que hemos comentado, es que a veces se vuelve difícil identificar a qué estamos apegados. Siendo honestos, la verdad es que la mayoría de los humanos, dormidos y despiertos, estamos apegados a algo. Esto es uno de los hábitos, digamos, más tóxicos que tenemos como secuela de esta percepción Matrix 3D, que nos causa mucho sufrimiento a la mayoría de los humanos. Casi todos estamos batallando con algún apego que tenemos, porque el apego, como te decía, no solamente puede ser a las personas, a las relaciones o a las cosas materiales, incluso a los animales. El apego también puede ser hacia algunas ideas, hacia algunas formas y hábitos para estar en la vida e incluso hacia conductas que a veces son muy dañinas. Esta es una de las cosas fuertes del apego, que como la persona está sintiendo que sin eso no puede vivir o que sin eso no va a funcionar, pues entonces, como te decía, muchas veces cuando estamos en situación de apego, lo que hacemos es justificar y dar una serie de razones que no hacen otra cosa más que mantenernos más aferrados a eso que nos está lastimando. Así que, como puedes darte cuenta, en muchas ocasiones el apego es difícil de identificarlo, sobre todo si somos hábiles para justificar la permanencia hacia esa situación o esa persona o esa condición o lo que sea que nos mantiene apegados.
Entonces, ¿cómo podemos identificar que estamos apegados a algo? Definitivamente, si tú te das cuenta, una primera clave para saber que estamos apegados a algo es que tenemos a lo mejor miedo de soltar eso. Y, como puedes darte cuenta, las personas que viven con apegos constantes o apegos muy aprensivos son personas que tienen graves dificultades para abrirse a lo nuevo. Obviamente hay niveles de apego, pero hay apegos que son tan tóxicos en nuestra vida, que nos dañan tanto, que ni siquiera podemos imaginar que podemos prescindir de esto. He visto, por ejemplo, en mis pacientes que una de las cosas que más los apegan son ideas acerca de sus roles. Me he topado con pacientes que están muy aprensivos hacia cumplir con el rol de buenas hijas y que además, a pesar de que en su familia no es muy bien valorado esta situación, o que ser buena hija o buen hijo significa cumplir religiosamente y sin chistar lo que el papá o la mamá dice, muy a pesar de las necesidades e intereses del joven, el joven de todas maneras lo hace. Esta situación a veces pone a los jóvenes en condiciones de mucho conflicto porque se ven entre la espada y la pared entre cumplir con los deseos de los padres o cumplir con sus necesidades y deseos e intereses personales. Me he topado con pacientes también que son mamás y que son muy aprensivas a la idea de lo que significa ser una buena madre. Y claro, esas ideas de lo que significa ser una buena madre, por lo regular, fueron adquiridas del ámbito familiar, del espacio familiar donde ellas proceden. Entonces, hay muchas mujeres que yo he visto pasar por mi consulta terapéutica que están en un conflicto fuerte porque no pueden cumplir con sus sueños, no pueden cumplir con sus deseos o simplemente se abstienen de darse muchas cosas que necesitan porque han aprendido que eso significa ser malas madres. Y por lo regular tardan mucho tiempo para poder reconocer el apego a estas creencias. Entonces empiezan a estar en conflicto porque empiezan a enfermarse o empiezan a tener muchos estados de insatisfacción que a veces no entienden de dónde proceden. Y cuando empezamos a revisar esta parte de sus roles, pues llegan a tener dificultades graves para poder aceptar que hay una aprensión hacia esa idea de ser buena madre y que a veces no es tan grave darte lo que tú necesitas y eso no significa que estés de alguna forma incumpliendo con tus responsabilidades como mamá. Y bueno, justo esta situación de estría floja entre saber si es correcto o no es correcto, ser o no ser de manera determinada a partir de los roles, es lo que hace que a veces mucha gente viva o tenga algunos episodios de ansiedad. Si quieres darte cuenta si estás apegado a alguna situación determinada o a alguna persona o relación, es importante que solo revises si esa situación determinada te está causando un conflicto interno y si ese conflicto interno te está llevando a sentir miedo o a sentir sufrimiento y dolor con la idea de tener que abandonarlo o tomar distancia. Otra clave que puedes tomar en cuenta para saber si estás apegado a alguna situación determinada es si tienes dificultad para imaginar algo distinto a eso, algo diferente o algo que sea totalmente inédito para ti. Digamos que uno de los indicadores de que alguien sufre de apego o de aprensión es justo que tiene dificultad para abrirse a lo nuevo, ¿sí? Por eso las personas que suelen ser muy inflexibles mentalmente con sus creencias y sus ideas suelen ser personas o con mucha amargura o en conflicto constante al no saber cómo soltar ciertas ideas. De hecho, los prejuicios, si tú te das cuenta, es una forma de apego, porque a veces la gente suele ser tan prejuiciosa que en lugar de hacerse responsable de lo que ella misma distorsiona con su percepción, lo que hace es volverse violenta con aquellos, ¿sí?, que le muestran de alguna manera como espejo los prejuicios que ella tiene.
Por ejemplo, si te gusta observar y ser más curiosa para comprender este tipo de conductas que es muy común en nosotros como raza humana, puedes revisar la historia de la humanidad y darte cuenta que hemos sido muy aprensivos con ideas muy fijas acerca de lo que es correcto o no correcto, acerca de ciertas reglas morales que son más perjudiciales que benéficas para nuestra convivencia como humanos, como por ejemplo el sexismo es una forma de apego, es decir, tener la idea de que las mujeres son inferiores y por tanto no tienen ciertos derechos es una forma de apego a estas creencias que, como puedes darte cuenta, han durado miles de años en ese inconsciente colectivo. Otra idea, por ejemplo, a la que nos hemos apegado la humanidad es a creer que el único ejercicio de nuestra capacidad afectiva y sexual tiene que ser forzosamente heterosexual. Y de allí que haya tantas conductas de homofobia que no es otra cosa más que un apego excesivo, un aferramiento a ideas muy cerradas acerca de lo que supuestamente es correcto o no en el ejercicio de tu sexualidad y de tu capacidad afectiva. Otro ejemplo, por ejemplo, que de alguna manera ya más o menos trascendimos, al menos legalmente, es esta idea, este apego a la creencia de que las personas de color eran personas inferiores, ¿sí?, a los humanos de color blanco. Entonces, como puedes darte cuenta, la humanidad ha tenido por largos periodos apego a creencias que los han hecho sufrir y que a pesar de eso, ¿sí?, no sueltan. Actualmente los humanos tienen apego a creer todo lo que las instituciones oficiales dictan, ¿sí?, que es la realidad. Y a pesar de que cada día se vuelve más fuerte el movimiento espiritual de este momento, hay muchos humanos todavía que están aferrados a la idea de que lo que dice la comunidad de despiertos no es para nada cierto. Como puedes darte cuenta, el apego es como el pan de cada día de los humanos. Uno de los retos grandes que tenemos en este despertar espiritual y en esta alineación hacia esa lógica espiritual que es la existencia, es decir, en ese trabajo interno que estamos haciendo para poder procurar nuestra ascensión hacia la quinta dimensión o nuestro cambio de percepción hacia esa zona espiritual de la realidad que siempre ha estado ahí pero que no podíamos ver. Uno de los retos más grandes que tenemos en estas condiciones de evolución es justo desapegarnos a toda esa programación de la Matrix 3D que nos han hecho durante eones y a la cual nos está costando mucho trabajo renunciar. La mayoría de los humanos dormidos están aferrados a seguir percibiendo que la realidad es caótica y es la única forma de estar en la vida. Por esto, el tema del apego es tan importante en este momento de evolución planetaria, porque tenemos muchas cosas que soltar como humanos si de veras queremos avanzar junto con Gaia hacia esa nueva realidad que estamos construyendo todos juntos con nuestro trabajo personal de conciencia. Una vez que hemos terminado de explorar todo lo relacionado con el apego, vamos entonces ahora sí a comenzar a hablar de estas 4 claves para poder pasar del apego al desapego. Seguramente te estarás preguntando qué podemos hacer para poder trabajar con el apego. Y ojalá que te lo estés preguntando porque de verdad el apego es uno de los trabajos más importantes que tenemos para podernos desprender
de esa percepción de la realidad tan tridimensional de sobrevivencia y que nos ha causado tanto dolor a toda la humanidad a lo largo de nuestra historia. Así que sí es importante que empecemos a practicar el desapego emocional, porque básicamente es lo que nos hace más sufrir. Entonces, ¿cuáles son esas 4 claves que tú puedes tomar en cuenta para poder aprender a hacer tu trabajo de desapego hacia esas cosas que comiences a identificar que te dan mucho dolor, que te dan mucho sufrimiento y que te impiden abrirte a lo nuevo? La primera clave definitivamente es que seas capaz de reconocer tus apegos. Si tú no eres capaz de reconocer cuáles son esas circunstancias, personas, cosas, ideas, creencias, formas de estar en la vida, hábitos, incluso conductas que te generan dolor, que te impiden abrirte a lo nuevo, que te resistes a soltar y que deseas en estar allí percibiéndolos de esa forma que te causa sufrimiento y dolor, si tú no eres capaz de reconocerlos, es muy difícil cambiar. Así que la primera clave es eso, que seas capaz de disponerte a reconocer cuáles son las cosas, circunstancias, personas o lo que sea que te mantiene aferrado, aprensivo y que no te permiten soltar para abrirte a lo nuevo y para dejar de sufrir. Si tú empiezas a reconocer estos apegos, entonces empiezas a aceptar que sufres de ellos. Y ese es el punto más importante de esta primera clave. Una vez que reconoces tus apegos, estamos hablando de que los has aceptado. Y cuando somos capaces de reconocer y por tanto aceptar alguna situación que no nos gusta de nuestra vida, es cuando ya estamos en condiciones de cambiar. La segunda clave para que tú aprendas a poder desapegarte de esas situaciones que te causan dolor, miedo o que no te dejan abrirte a lo nuevo, es que tomes conciencia de qué es lo que te hace aferrarte a eso a lo que estás apegado. Es decir, cuáles son las cosas que tú te dices para permanecer en esa situación que te duele, que te lastima o que tal vez te tiene muy atemorizado de soltar. Es necesario que esculques en tu interior, que te preguntes qué es lo que ha hecho que estés apegado y tal vez incluso aguantando situaciones que ni te gustan, pero que te han mantenido allí por tus creencias. Esta es la segunda clave que es importante que tú puedas aprender a ejercer si quieres realmente trabajar tu desapego. Es decir, toma conciencia de cuáles han sido esas cosas que te dices o esas situaciones emocionales que te han mantenido ahí aferrado o aprensivo a esa situación que aunque te lastima, no has podido soltar. Tal vez incluso descubras que una de las situaciones que te mantiene ahí apegado son algunos mandatos familiares que si tú llegas a no cumplir, pues puedes ser expulsado de la tribu o los demás podrían verte como alguien desleal a lo que la familia ha hecho por años. Pero tienes que pensar en esto. ¿Realmente quieres seguir sufriendo solo por cumplir mandatos que a veces no son nada sanos para tu vida? Bueno, este es uno de los retos de esta segunda clave. Poder aprender a ver en conciencia aquellas creencias que te han aferrado a esa forma de estar en la vida que, por cierto, cuando se trata de apego, no es para nada feliz. Como podrás darte cuenta, cuando tú tomas conciencia de las causas que te mantienen aferrado, aprensivo a esa situación que te está causando dolor, entonces contactas justo con eso, con el dolor que te ha generado esa creencia. Y tal vez contactes incluso con la situación realista que te está generando ese dolor y por lo cual no has podido soltar. Por ejemplo, en este mismo ejemplo de la familia, si tú descubres que a lo mejor estás en una situación apegado solo por cumplir lealtades que además van en contra de ti misma, pues definitivamente va a ser doloroso que tomes conciencia de que tal vez alguien está siendo injusto contigo,
pero esto es parte del proceso de soltar el apego. Es decir, la clave número 3 es que aprendas a abrirte y darle espacio a ese dolor si llega a surgir, que tiene que ver con ese aferramiento que has tenido tal vez meses, años en tu vida, y que es muy probable que, si es así, incluso hayan deteriorado de alguna manera tu salud emocional. La tercera clave, te repito entonces, es libera ese dolor. Permítete expresar ese dolor y solo vívelo. No hay necesidad de hacer nada más que liberarlo, darle espacio para que se exprese y darle tiempo para que poco a poco se vaya desvaneciendo. Porque en este paso número 3, tú ya debes de tener claramente en tu mente, que estás entrenando para que empiece a alinearse a esa lógica espiritual, que no es necesario que sufras y que esas ideas que te han mantenido aferrado allí ya no son válidas. De ahí que sea tan importante que te permitas liberar tu dolor, porque este es un paso fundamental para la sanación de esa herida que seguramente encontrarás cuando descubras qué es lo que te ha mantenido aferrada a esa situación. Y la cuarta clave, que es de alguna manera la clave, digamos, que nos libera totalmente del apego, es continúa con tu vida. Una vez que tú has sido capaz de reconocer tu apego para aceptarlo, ¿sí? Y que has podido identificar en conciencia cuáles eran esas cosas que te tenían aferrado a esa situación de apego, de dolor, de sufrimiento o de miedo, y una vez que has podido, a partir de esta toma de conciencia, liberar ese dolor, seguramente te generó una herida justo por estar apegado a la situación. Una vez que has logrado estos 3 pasos, el siguiente paso es mucho más fácil. Continúa con tu vida. Ábrete a lo nuevo. Ábrete a nuevas formas de percibir tu existencia. Si tu apego es alguna relación, ábrete a la posibilidad de otras relaciones. Ábrete a lo mejor a la posibilidad de replantearte la relación si te es posible negociar con el que está enfrente y con el que has descubierto que a lo mejor estabas aprensivo, aprensiva o aferrada. Ábrete a nuevas percepciones de la realidad. Ábrete a etapas nuevas de tu vida. Ábrete a lo mejor a un trabajo nuevo. Tal vez descubras que has estado aferrado a un trabajo que no te gusta y que has aguantado muchas cosas que incluso han sido violentas para ti, y de repente te descubras con la posibilidad de abrirte a lo nuevo y a un nuevo trabajo. Ábrete a lo nuevo. Continúa con tu vida. Esa es la otra clave que te va a ayudar muchísimo a poder, ahora sí, poner en práctica la actitud de desapego, la actitud de distancia y, ojo, la actitud de confianza. Cuando tú te desapegas, te estás diciendo a ti misma que confías en lo nuevo a pesar de que no lo conozcas. Cuando tú te desapegas de eso que te duele o de eso que te ha lastimado durante años, estás totalmente confiando en la vida y la estás viendo como una cómplice de tu existencia, es decir, como alguien que va a favorecerte, porque la vida es justo para eso, para poderte poner las circunstancias que requieres de aprender. Y el apego no es otra cosa más que la evidencia de que aún no logras encontrar el aprendizaje que la vida tiene para ti en esa circunstancia que te está poniendo allí y a la cual tú te estás aferrando y no quieres soltar. Ahí tienes una clave para poder lograr también el desapego. Que encuentres el aprendizaje que te está dejando esa situación y que, por tanto, puedas soltar para que el aprendizaje se dé. Pues quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este episodio número 15, donde hemos hablado acerca del apego emocional y de esas claves que pueden ayudarte a transitar del apego al desapego. Y antes de despedirme, quiero por favor pedirte de nuevo que te suscribas a mi canal, que por favor nos ayudes con esto suscribiéndote a nuestro canal
y que actives esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te agradezco de nuevo que te hayas quedado hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio.